Nosotros podemos ayudar a veces con antibióticos y luego nosotros también podemos ayudar con un drenaje. O esto también puede aparecer solo. ¿Qué pasa cuando la inmunidad del paciente está deprimida? Fíjense, una simple caries con infección hace que haya que hacerle tratamiento al paciente con un drenaje especial. Por supuesto, con uso de gran cantidad de antibióticos. En este caso, la infección, fíjense, se ha dirigido hacia el cuello. Y en este caso es más grave aún, fíjense, una simple caries, y ha hecho, se ha ido la infección hacia el mediastino. Entonces, el sistema inmunológico también es quien nos va a orientar hacia qué tipo de tratamiento tenemos que utilizar. Cuando uno estudia el sistema inmunológico a veces nos resulta complicado, pero su estrategia es muy simple. Trata de reconocer al enemigo, moviliza las fuerzas y ataca. Para todo esto, ustedes tienen que recordar lo que es la anatomía y la histología, para poderlo comprender. La anatomía, que ustedes ya la han cursado, histología y los otros componentes contra los cuales va a atacar van a ser los microorganismos y otros tipos de tejidos. Este cuadro nos va a ayudar a esquemáticamente a comprender cada una de las partes del sistema inmunológico. Nosotros vamos a tener una respuesta inmune innata y una adaptativa. Esta respuesta innata, a su vez, tiene dos componentes, los factores humorales y los elementos celulares. Tenemos una adaptativa, respuesta inmunoadaptativa, que también va a tener sus factores humorales y sus elementos celulares. Vamos a empezar respuesta inmune innata con sus factores humorales. En este vamos a tener el sistema de complemento, distintos interferones como el alfa, el beta, distintas interleuquinas. Por ejemplo, del sistema del complemento tenemos toda una clase dedicados a él porque tiene diversas funciones, dentro de las cuales la más importante es la citolítica, donde el sistema de complemento va a labrar pequeños poros en las células y va a hacer que estas células estallen. Por eso una de las funciones va a ser citolítica. Ustedes pueden ver acá cómo el sistema de complemento se activa. Se activa en forma de cascada, igual que el sistema de coagulación. Labra un pequeño poro, en realidad va a labrar muchos poros en las células y hace que estas células estallen. Luego tenemos, vamos a tener que ver la inflamación aguda, que también pertenece a la inmunidad innata. Vamos a ver sus distintos componentes, también actuar acá el sistema de complemento. Y vemos cómo las células, como los polimorfos nucleares neutrófilos y los monocitos macrófagos, van a concurrir al lugar donde se está desarrollando la infección. Y para eso tenemos que estudiar cuáles son las sustancias que los van a atraer al lugar. Eso se llama sustancias quimiotrácticas. Esta inflamación, como ustedes ya saben, lo estudió Celsius.
y con sus 5 componentes, que eran el calor, rubor, edema, dolor y pérdida de la función. Por otro lado tenemos una infección, donde comúnmente le llaman placas. Todo lo que es inflamación, recuerden, tienen la terminación itis, como apendicitis. La respuesta, por ejemplo, a una simple angina tenía una respuesta a nivel local, pero también tenemos una respuesta a nivel sistémica. Esta respuesta es, por ejemplo, que el paciente va a tener fiebre, va a aumentar el número de polimorfonucleares, y eso también lo vamos a ver en toda una clase de inflamación. Luego vamos a ver la respuesta inmune innata, los elementos celulares. Ustedes todos ya los conocen porque han cursado histología. Los principales elementos celulares, entonces, polimorfonucleares neutrófilos, que son los primeros que aparecen, y luego los monocitos macrófagos. Tenemos que ver cómo actúan. Su principal función es la fagocitosis y los vamos a ver desde en sangre, cómo salen del torrente sanguíneo, cómo llegan al sitio de la infección y cómo van a fagocitar. En este caso serían bacterias. Esta sería la fagocitosis, con todos sus pasos. Y también vamos a ver los receptores tipo TOL. Estos receptores son capaces de reconocer a los distintos microorganismos. También vamos a ver toda una clase especialmente para ellos. ¿Cómo actúan? Nosotros tenemos los receptores TOL sobre las superficies de nuestras células. Por ejemplo, las células fagocíticas, también en los epitelios. Fíjense cómo reconocen al agente patógeno. En este caso sería una bacteria. Envían ligandos al núcleo y en el núcleo se va a desarrollar la respuesta, la formación de distintas citoquinas, quimioquinas. Nosotros vamos a ver el caso enseguida del interferón. Fíjense que la tarea de la fagocitosis no es tan sencilla. Le lleva cierto trabajo a los polimorfonucleares neutrófilos, pero al final va a lograr fagocitar a estos diplococos. Esta es una microfotografía de una fagocitosis donde esto es logrado a través del microscopio electrónico de transmisión. El de transmisión era el que cortaba las células y podíamos ver en su interior. Fíjense, tenemos acá, son 2 cocos, acá ya lo ha fagocitado y en este lisofagosoma, fíjense que ya los gránulos están destruyendo a este coco. Antes se pensaba que los macrófagos lo único que hacían era destruir al microorganismo. Hoy se sabe que su tarea es mucho más
específica. Fíjense, destruye al microorganismo, el mismo neutrófilo o las células dendríticas eligen una proteína de ese microorganismo y se la va a presentar a los linfocitos T. Esto que ven acá, en rojo sería la proteína y esto en amarillo sería el complejo mayor de histocompatibilidad. A través de él le va a poder presentar a los linfocitos esta proteína para seguir la respuesta adaptativa. Quiere decir que es muy importante la función de las células presentadoras de antígeno. Y acá, en este GIF, pueden ver cómo lo destruye al microorganismo. Acá esto en forma de copita es el complejo mayor de histocompatibilidad. Sobre ella coloca una proteína que ha elegido previamente y se lo presenta al linfocito para que continúe la respuesta adaptativa. Ahora vamos a comenzar con la respuesta inmune adaptativa, factores humorales. Acá vamos a encontrar las inmunoglobulinas, que son sinónimos de anticuerpos. Recuerden, eran 5 las inmunoglobulinas en el ser humano. En el ser humano, la G, A, M, D y E. Esto tiene forma de un triángulo. Esta forma que le hemos dado es para que recuerden que la G está en mayor concentración a nivel serológico y la E era la que estaba en muy poca concentración. Vamos a estudiar cuáles son las inmunoglobulinas, las estructuras. Esta es una inmunoglobulina en forma tridimensional. Y tenemos que saber también cuál es su parte estructural. Las cadenas pesadas, livianas, las funciones también las vamos a estudiar. Luego vamos a estudiar la respuesta inmune adaptativa, los elementos celulares. Acá tenemos los linfocitos T y B. Estos linfocitos, vamos a ver cuál es la clasificación. Acá vemos que el B tiene los linfocitos B de memoria y las células plasmáticas. Y estas células plasmáticas eran las que nos iban a liberar a las inmunoglobulinas. Por supuesto, tenemos la gran familia de los linfocitos T. También nos va a llevar una clase a estudiar estos linfocitos. Acá linfocitos T, miren acá qué bonito, se ve la célula plasmática. Este es con un microscopio electrónico de barrido y se ven las superficies del T y del B. Esa es otra microfotografía que ha sido coloreada. Bien, entonces lo primero que se va a poner en funcionamiento es la respuesta inmune innata. Luego, como recién vimos, se va a poner en funcionamiento los linfocitos T y B. Y por último, lo que se va a segregar van a ser los anticuerpos. Eso sería cronológicamente lo que va a suceder. También tenemos que estudiar los tipos de inmunidad adaptativa. Recién dijimos que la inmunidad adaptativa humoral, que serían los anticuerpos, los vamos a ver en dos grandes familias. La activa
que se puede dividir en natural y artificial. Esta inmunidad adaptativa activa significa que el cuerpo del paciente va a producir los anticuerpos. Y esto podía ser en forma natural o artificial. La forma natural es cuando un paciente se infecta con un microorganismo y su organismo va a producir esos anticuerpos específicos para ese germen. Por ejemplo, paciente enfermo de sarampión. Generalmente el sarampión va a suceder en edades de la niñez, aunque se han visto casos en personas adultas. Estos niños padecen la enfermedad, tienen fiebre, tienen ese eritema y crean sus anticuerpos más o menos a los 7 días. La inmunidad adaptativa activa artificial es en el caso de los niños que son vacunados. La vacuna es un microorganismo o producto de la misma que han perdido su patogenicidad, pero van a mantener su inmunogenicidad. El organismo de los niños va a producir también los anticuerpos específicos para ese germen. No van a tener fiebre o muy poca y no van a tener prurito. El ejemplo, las vacunas contra el sarampión. Es el antígeno lo que se va a inocular. El antígeno que ha perdido su patogenicidad. Y al tiempo, ese individuo va a producir los anticuerpos. También tenemos todo un capítulo de vacunas y, por supuesto, el calendario de vacunación. Luego tenemos la inmunidad adaptativa pasiva. También se va a dividir en pasiva natural y artificial. En este caso, pasivo, ¿qué significa? Que el paciente va a recibir los anticuerpos. En el caso de inmunidad adaptativa pasiva natural, el caso más importante es el feto que recibe anticuerpos como la inmunoglobulina G de la mamá a través de la placenta. Y también el bebé va a recibir inmunoglobulina A secretora a través del calostro y la leche materna. Son dos importantes defensas porque el sistema inmunológico del neonato está todavía en evolución, es decir, está inmadura. Luego tenemos inmunidad adaptativa pasiva artificial. En este caso se trata de las gamaglobulinas, que antiguamente se los denominaba sueros, como el suero antiofídico. Y estos anticuerpos se han producido en otros organismos. Puede ser en un animal de otra especie, como los caballos, o en ese caso se denomina sueros heterólogos, o de la misma especie en el ser humano y se llaman sueros homólogos. Esto es lo que viene comercialmente, las gamaglobulinas. Fíjense acá, lo que se inocula son anticuerpos. Después vamos a ver cuáles son las diferencias entre una inmunización pasiva artificial y activa artificial. En este caso vemos algunas víboras que, por ejemplo, no nos podemos vacunar contra todas las víboras que existen en nuestra zona. Entonces lo que se hace es, se saca el veneno, se le va a quitar su patogenicidad y se va a hacer una vacuna. Con esta vacuna se va
a inocular por ejemplo, en este caso es un caballo, sería un suero heterólogo lo que vamos a conseguir. Pasado más o menos un mes se aseguran de que ya están formados los anticuerpos y se le extraen ahí el suero. En nuestra zona, más que víboras, nuestro gran problema van a ser estas arañas, el Oxoceles laeta. Son esas arañas que tienen la colita bien abultada, se les llama las arañas de los rincones, están detrás de los cuadros, les gusta la leña. Y fíjense, acá lo ha picado a esta persona en el dedo. Este dedo está totalmente necrosado. Quiere decir que a este paciente le van a tener que amputar su dedo. En un 5% puede ser letal. Y acá tenemos suero contra el Oxoceles. Por último, vamos a ver las diferencias entre la inmunidad innata y la adaptativa, donde encontramos que la inmunidad innata siempre va a actuar de la misma forma, no va a mejorar con la cantidad de contactos y, por supuesto, no tiene memoria. En cambio, la adaptativa tiene memoria y las respuestas van a mejorar con un contacto repetido. Por eso siempre cuando uno recurre a las vacunas, recurre a esto, que haya una buena memoria para que pueda reconocer a el microorganismo infectante. Esto por último es un parásito que está siendo atacado por eocinos. Preguntas por mensajería del aula virtual para que nosotros podamos contestarles. Puede ser a cualquiera de los docentes que estamos en condiciones de ser sus tutores. Muchas gracias.